En 1999, yo tenía 24 años y trabajaba en pequeñas embarcaciones de pesca cerca de la costa de Galicia. Siempre me había gustado la soledad del mar y la tranquilidad que ofrecía la naturaleza, pero aquella noche, nunca olvidaré lo que sentí. Ahora, años después, puedo recordar cada detalle como si estuviera allí otra vez, respirando ese aire húmedo y escuchando el susurro extraño entre los árboles. Era un verano frío para lo que acostumbramos a tener en esas latitudes. La niebla se extendía sobre el río cercano como una sábana blanca, y los grillos apenas se atrevían a cantar. Yo había terminado mi turno en el barco y decidí caminar un poco por la orilla, pensando en cómo el mar siempre me daba algo de paz, aunque aquella noche se sentía diferente, casi vigilada. Cada paso sobre la hierba mojada crujía de manera extraña, y el sonido del agua rompiendo suavemente contra los troncos parecía más intenso de lo normal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un canto. Al principio pensé que era un ave nocturna, tal vez un cuervo o un búho, pero el sonido no venía desde lo alto de los árboles, sino desde la profundidad de la niebla que cubría el bosque que bordeaba el río. Era una melodía extraña, dulce pero torcida, como si alguien estuviera cantando bajo el agua y su voz se distorsionara al salir. Cada nota parecía resonar en mis huesos, y una sensación incómoda me recorrió la espalda. No era miedo, todavía, sino una curiosidad que me empujaba a avanzar, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Avancé lentamente, con las manos tensas y los ojos intentando distinguir entre la niebla y las sombras de los árboles. El canto continuaba, constante, pero ahora parecía más cerca, más humano y a la vez completamente ajeno a este mundo. Podía escuchar algo como un gemido detrás de cada nota, un lamento que no debería existir. Los arbustos se movían sin viento y las ramas crujían, como si alguien o algo caminara justo fuera de mi vista. Mi corazón empezó a latir más rápido, y un frío extraño subió desde mis pies hasta la nuca. Recuerdo que me detuve un momento, pensando en volver atrás, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir. Era una mezcla de miedo y fascinación, algo me decía que debía ver de dónde provenía aquella voz. Mientras avanzaba, el olor a agua estancada y algas se hizo más intenso, y noté pequeñas huellas en el barro cerca del río que no parecían humanas. Pequeñas marcas alargadas, irregulares, que desaparecían entre las raíces de los árboles. Me decía a mí mismo que probablemente era solo mi imaginación. Que el cansancio del trabajo y la soledad me hacían escuchar cosas que no estaban allí. Pero había algo más, algo real. Una sensación de ser observado, de que mis movimientos eran seguidos. Y entonces comprendí que lo que escuchaba no era natural. Aquella noche, sin saberlo, estaba a punto de cruzar la línea entre lo normal y lo que ningún hombre debería presenciar. El canto continuaba, y yo, temblando, di un paso más hacia la niebla. Fue el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que no podía ni debía existir en nuestro mundo. Cada paso que daba hacia la niebla parecía alargar la distancia entre mí y la seguridad. Mis botas chapoteaban en el barro húmedo, y el canto continuaba, más claro, más profundo, como si supiera exactamente hacia dónde me dirigía. Podía sentir como cada nota vibraba en mi pecho, como si algo invisible me jalara hacia el corazón del bosque. Nunca había sentido algo así. Era hermoso y horrible al mismo tiempo, una mezcla que no se podía describir sin estremecerse. Mientras avanzaba, los árboles parecían estrecharse a mi alrededor, como si el bosque mismo quisiera detenerme. Las sombras se alargaban y cambiaban de forma, y cada tronco parecía un rostro que me observaba, quieto y silencioso. Me preguntaba si todo era producto de mi mente cansada, pero las huellas en el barro, esas marcas alargadas y desiguales, seguían apareciendo delante de mí. Cada vez más frescas. Cada vez más humanas, y al mismo tiempo, no lo eran. El aire se volvió más húmedo, más denso, y un olor salado y rancio me golpeó la nariz. Era como si la orilla del río se hubiera trasladado con la niebla hasta el bosque. Miré hacia abajo y vi agua estancada formando pequeños charcos entre las raíces, con algo que brillaba bajo la superficie, como ojos diminutos que me miraban. Tragué saliva, sabiendo que estaba completamente solo, y que nadie vendría a ayudarme si algo salía mal. Entonces lo vi, un movimiento en el agua, apenas un parpadeo, y el canto cambió. Ya no era dulce. Ahora tenía un matiz cortante, casi burlón, como si la voz supiera que estaba ahí. Mis instintos me gritaban que diera la vuelta, que huyera, pero el sonido era hipnótico. Me acerqué más, consciente de que cada paso me acercaba a algo que probablemente no debería ver. El agua frente a mí comenzó a burbujear, y una sombra emergió lentamente.
No era humana, pero tenía rasgos vagamente conocidos, brazos delgados, piel pálida y húmeda, con escamas que brillaban bajo la luz de la luna filtrada por la niebla. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, y sus ojos. Dios, sus ojos eran lo peor. Vacíos, brillantes, reflejando una maldad antigua. Su boca, entreabierta, mostraba dientes irregulares y afilados que parecían capaces de cortar cualquier carne humana. Intenté retroceder, pero mis piernas estaban como congeladas. Ella me miraba mientras cantaba, y cada nota resonaba en mis oídos como un dolor. No era música, era un llamado, un aviso, y al mismo tiempo una promesa de desastre. Mis manos temblaban, y mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo, aunque sabía que nadie estaba cerca. La criatura avanzó un poco más, moviéndose con una gracia antinatural. Sus dedos parecían terminar en garras, y sus aletas horribles que salían de su espalda y cadera se agitaban como serpientes. Cada paso que daba hacía que el barro se removiera, y un hedor a agua estancada y putrefacción llenaba mis fosas nasales. Fue entonces cuando comprendí lo peligroso de la situación. No estaba frente a un animal, ni frente a un mito romántico. Esto era real, y era mortal. Mi mente gritaba que corriera, que huyera mientras aún pudiera, pero algo, tal vez locura, tal vez curiosidad, me empujaba hacia ella, acercándome cada vez más a la orilla del agua, donde la niebla y el canto se encontraban en un abrazo mortal. Aquel momento duró una eternidad, yo, inmóvil, observando cómo aquella abominación del agua y la tierra me estudiaba, mientras mi respiración se mezclaba con el sonido de su canción, un canto que nunca debería haber existido en el mundo de los hombres. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si la misma niebla hubiera congelado mis huesos. La criatura me miraba, inmóvil, con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida, como si supiera cada pensamiento que cruzaba por mi cabeza. El canto continuaba, pero ahora era diferente, fragmentado, más rasposo, con un tono casi burlón. No había duda de que no era música. Era un aviso. Un recordatorio de que estaba jugando con algo que no debía. Intenté convencerme de que tal vez era solo un animal extraño, una deformidad marina que había llegado río arriba. Pero no. Cada movimiento de esa cosa, cada gesto de su cuerpo, era deliberado, consciente. Sus dedos largos se agitaban en el aire, salpicando barro y agua, mientras sus aletas se movían como si fueran serpientes que me estudiaban. Había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, como si evaluara si era alimento o entretenimiento. Retrocedí un par de pasos, y el barro húmedo crujió bajo mis botas. Fue suficiente para que ella reaccionara. Un pequeño chapoteo, apenas perceptible, pero suficiente para que mi corazón se disparara. Aquella criatura tenía un control absoluto sobre su entorno. Cada rama rota, cada charco, cada sombra parecía obedecer sus movimientos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba siguiendo su canto por curiosidad, estaba cazando. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el objetivo. El bosque parecía respirar conmigo. Las hojas se agitaban con el viento, pero era más que eso. Era como si cada arbusto y cada tronco estuvieran alerta, participando en aquel ritual macabro. Intenté recordar mis instintos de supervivencia, pero mi mente estaba atrapada entre fascinación y terror. No podía apartar la mirada de sus ojos. Vacíos, brillantes, antiguos. Me observaban con un interés que iba más allá de lo humano. Y entonces sucedió algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Vi su boca abrirse más de lo que debería, y un sonido gutural, agudo y lastimoso salió de ella entremezclado con el canto. Era un grito y una risa al mismo tiempo. Algo que no pertenecía a este mundo. Una combinación que me hizo retroceder otro paso, tropezar con una raíz y caer de rodillas en el barro. Su mirada se mantuvo fija en mí, y fue en ese instante cuando comprendí que no tenía control sobre lo que ocurriría si ella decidía moverse hacia mí. Tragué saliva y me obligué a calmarme. Debía pensar, buscar un plan, huir sin alertarla demasiado, pero algo en su comportamiento era inquietantemente humano. Se inclinó hacia adelante, pero no del todo, como si probara algo. Sus manos goteaban agua, y un olor fétido a pescado y putrefacción me golpeó la cara. La niebla parecía densificarse entre nosotros, y el canto ya no me atraía, sino que me lastimaba. Cada nota era un pinchazo en mis oídos, en mi pecho, en mis nervios. Sabía que tenía que irme, que no debía haberme acercado, que este encuentro podía costarme la vida.
Pero mi curiosidad, o mi locura, no me dejaba moverse rápido. Cada movimiento debía ser medido, cada paso cuidadosamente calculado. La criatura permanecía allí. La criatura permanecía allí, inmóvil pero alerta, acechándome con una paciencia que era más aterradora que cualquier ataque inmediato. Fue entonces cuando comprendí algo que nunca olvidaré: esto no era un encuentro casual. No era un error. No podía huir solo con velocidad o fuerza. Estaba atrapado en un juego que ella dictaba, y mientras más intentara escapar, más peligroso se volvería. La línea entre curiosidad y muerte se había borrado, y yo estaba parado justo sobre ella. Fue entonces cuando la vi. Y nunca podría olvidar lo que mis ojos presenciaron. La niebla comenzó a disiparse apenas lo suficiente para que su figura emergiera del agua estancada, como un monstruo arrastrándose desde las profundidades de un mundo que no era nuestro. Al principio pensé que era un reflejo o una ilusión de mi mente cansada, pero cuando sus ojos brillaron hacia mí, supe que era real. No era hermosa. No había nada de la clásica sirena de cuentos ni de la majestuosidad que los poetas imaginan. Su piel estaba cubierta de una especie de mucosidad grisácea, húmeda y resbaladiza, que brillaba con cada destello de luna. Sus brazos eran largos y delgados, terminando en dedos deformes que parecían garras, y sus piernas, bueno, lo que debería haber sido una cola de sirena estaba torcida, con aletas que se abrían como cuchillas mojadas, moviéndose con una gracia antinatural que helaba la sangre. Su rostro era lo peor. Demasiado grande para su cuerpo, con ojos saltones que parecían mirar dentro de mí, y una boca que se extendía más de lo posible, mostrando filas de dientes amarillentos y afilados, torcidos en ángulos imposibles. La luz de la luna revelaba cicatrices o marcas extrañas sobre su piel, y un olor rancio a pescado muerto y agua estancada llenaba el aire, tan intenso que casi me hizo vomitar. Lo que más me aterrorizó fue su expresión: parecía disfrutar mi miedo. Cada movimiento de sus labios al cantar estaba cargado de una inteligencia maligna. Sus ojos me analizaban, midiendo mis movimientos, anticipando mi próximo paso. Su voz era la misma que me había atraído hacia el bosque, pero ahora entendía que no era música, sino una trampa. Cada nota resonaba en mis huesos, como un látigo invisible que me lastimaba desde adentro. Intenté retroceder, pero mis pies se hundían en el barro. Ella avanzó un poco, apenas, pero fue suficiente para que una ola de terror me recorriera. Sus movimientos eran fluidos y rápidos, pero sin prisa, sabía que yo no podía huir de manera efectiva. Su cuerpo parecía deslizarse sobre el agua y la tierra al mismo tiempo, desafiando la lógica. Cada paso levantaba pequeñas burbujas de barro y hojas muertas, y su sombra se alargaba sobre el bosque, deformando todo a su alrededor. El canto cambió otra vez, volviéndose más agudo, como un chillido que perforaba mis oídos. Sentí un dolor repentino en la cabeza, y mi visión se nubló por un momento. Mi instinto gritaba que corriera, pero algo dentro de mí, quizás el miedo mezclado con fascinación, me mantenía clavado en el lugar. La criatura se inclinó hacia mí, y pude ver su aliento, un hedor intenso, casi tangible, que me recordaba a la descomposición y al mar podrido. Y entonces lo entendí: no era simplemente una sirena, era un depredador. Un ser que había estado esperando, acechando, y yo, con mi curiosidad insensata, me había entregado a ella sin ninguna defensa. El bosque, el río, la niebla, todo estaba bajo su control, y cada instante que permanecía allí, cada respiración que tomaba, aumentaba el riesgo de no salir vivo. Nunca olvidaré su mirada esa noche. Vacía, antigua, maliciosa. No buscaba compañía, ni comprensión. Solo observaba, evaluaba, cazaba. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizás era la curiosidad, la locura, o el deseo de comprobar que aquello era real y no solo un mal sueño. Lo cierto es que mis piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera pensar, y di un paso hacia el agua, mojando mis botas en el barro frío y pegajoso. Cada sonido que hacía parecía amplificarse en el bosque, mezclándose con el canto de la criatura, que ahora sonaba más intensa, más burlona. Extendí la mano con cautela, temblando, casi sin respirar. Quería tocarla, sentir si su piel era tan húmeda y resbaladiza como parecía. Pero la visión de su rostro me congeló, sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro, y su sonrisa torcida se ensanchó más de lo humanamente posible. Sus dientes afilados relucían, húmedos, como si se burlaran de mi osadía. Al principio no hizo nada. Se quedó allí, flotando en el agua poco profunda, mirándome como si evaluara mi valor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar.
Cada fibra de mi cuerpo gritaba que retrocediera, pero algo más fuerte me mantenía allí, un impulso que no puedo explicar, que mezcla fascinación y terror. Di otro paso. El barro se tragaba mis botas y mis pies resbalaban. Entonces ocurrió. La criatura se movió. No con torpeza, no con prisa, sino con precisión, como un depredador acechando a su presa. Un brazo largo y delgado se extendió hacia mí, las garras rozando apenas la superficie del agua, levantando pequeñas olas que salpicaron mi cara y ropa. El hedor a putrefacción y algas me golpeó con fuerza, casi haciéndome vomitar. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz y caí de bruces en el barro. Su canto cambió de nuevo, un chillido penetrante mezclado con un arrullo extraño, casi hipnótico. Podía sentir su mirada clavada en mí mientras mis manos buscaban apoyos para levantarme. Sentí un cosquilleo helado en la nuca, como si sus dedos invisibles me rozaran, estudiando cada reacción. Mi impulso de tocarla se desvaneció al instante cuando la vi avanzar. Sus movimientos eran fluidos, rápidos y precisos. No había duda, si intentaba atraparla o acercarme más, podía arrancarme un brazo o peor. Cada aleta de su espalda y cadera se agitaba como serpientes vivientes, moviéndose con una fuerza que desafiaba la lógica. Sus ojos me seguían, inamovibles, y su boca se entreabría y cerraba, como si probara cada nota de su canto sobre mí, midiendo mi miedo. Sentí un pánico absoluto. La curiosidad se convirtió en terror puro, y comprendí que había cometido un error fatal. Estaba demasiado cerca, atrapado entre la niebla, el agua y aquel ser que claramente no tenía intención de dejarme ir fácilmente. Mi respiración se aceleró, y mis músculos temblaban. Un segundo más y habría cruzado la línea entre sobrevivir y convertirme en otra de sus víctimas. Y fue entonces cuando tomé la única decisión posible, retroceder, huir, mientras pudiera. Me levanté como pude, con barro y hojas pegadas a mi ropa, y eché a correr, con la criatura siguiéndome con la mirada, inmóvil en el agua, observando cada uno de mis movimientos, evaluando mi escape. Su canto disminuyó, transformándose en un susurro que me perseguía mientras corría entre los árboles, un recordatorio de que la pesadilla no había terminado, que aún estaba vivo por puro milagro o porque ella lo había permitido. Mientras corría entre los árboles, mi corazón golpeando con fuerza en el pecho, la niebla parecía cerrarse a mi alrededor como un laberinto mortal. El canto de la criatura todavía flotaba en el aire, ahora más distante pero insistente, como un eco que no se puede ignorar. Cada paso que daba, mis botas resbalaban en el barro, mis manos se enganchaban en ramas, y mi respiración se volvía un jadeo casi incontrolable. Pero mientras corría, algo en mi mente comenzó a encajar, cada pequeño detalle de su apariencia, cada movimiento extraño, cada nota de su canto tenía un propósito. Comprendí entonces lo que ya sospechaba pero que no había querido aceptar, no era solo una criatura extraña del bosque o un ser deformado del río. Era un depredador, consciente, inteligente y extremadamente paciente. No había cometido un error casual al encontrármela, yo había sido atraído deliberadamente. El canto, la niebla, incluso la forma en que se movía en el agua y en la tierra, todo estaba calculado para manipularme, para seducirme hasta que estuviera al alcance de sus garras. Recuerdo mirar atrás por un instante, entre los troncos de los árboles, y ver sus ojos brillando como faroles en la penumbra. No corría hacia mí, ni necesitaba hacerlo. Solo me observaba, evaluaba, y cada segundo que pasaba en su presencia aumentaba el riesgo de que un movimiento en falso me condenara. Su boca se abrió levemente y escuché el crujido húmedo de sus dientes, y un olor penetrante, apodrido y salado, llegó hasta mi nariz, recordándome que aquello era un ser de carne y muerte, no un mito inofensivo. La realización me golpeó con fuerza, estaba indefenso. No podía luchar, no podía razonar con ella, y cualquier intento de acercarme o huir sin cuidado podría significar la muerte inmediata. Las historias de sirenas que había escuchado de niño, las leyendas sobre criaturas que atraían a los marineros hacia la muerte, nunca me parecieron tan reales hasta ese momento. No era una exageración de la imaginación, estaba viviendo exactamente eso. Mientras avanzaba, tropezando con raíces y barro, recordé los pequeños detalles que había visto antes, las garras largas que podía distinguir en sus manos, las aletas que se movían como serpientes venenosas, los ojos que parecían medir cada reacción de mi cuerpo. Todo encajaba ahora. La criatura no cazaba solo por hambre, cazaba por placer, por curiosidad, por instinto primitivo que yo había despertado con mi osadía. Un frío intenso recorrió mi espalda. No era el frío del bosque ni del agua, era el miedo puro, la comprensión de que había estado a segundos de perder la vida.
El barro y las hojas mojadas me hacían tropezar, pero cada vez que me levantaba, escuchaba su canto, mezclado con un sonido húmedo, como si la misma tierra y el agua respiraran con ella, controlando mi escape. Y entonces lo entendí, sobrevivir no era suficiente. Cada movimiento debía ser calculado. Cada respiración, cada paso, cada decisión contaba. No podía correr ciegamente, si lo hacía, ella podría atraparme en un instante. Debía mantener la calma, estudiar su patrón, anticipar sus movimientos. Solo así, quizá, podría salir con vida de aquel encuentro. Nunca olvidaré esa sensación, saber que la muerte estaba tan cerca, que un ser de otro mundo, de otro tiempo, me observaba con intención de cazarme, y que toda mi vida hasta ese momento me había preparado para nada frente a ella. Cada árbol, cada charco, cada sombra se convirtió en un aliado o enemigo potencial, y mi supervivencia dependía de mi rapidez mental tanto como física. Sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Cada segundo que pasaba en aquel bosque con la niebla y su canto era un segundo más cerca de la muerte. Mis botas resbalaban en el barro, mis manos se enganchaban en ramas y raíces, y mis pulmones ardían con cada inhalación. Pero corrí. Corrí como nunca había corrido antes, sin mirar atrás, aunque cada fibra de mi ser deseaba hacerlo. El canto se transformó en un susurro que parecía seguirme a cada paso. No podía distinguir si era detrás de mí o flotando en el aire, porque la niebla lo hacía imposible. Pero lo sentía dentro de mi cabeza, como un martilleo, una presencia constante que me decía que no escaparía. Y entonces la vi, entre la niebla, apenas una sombra, moviéndose con una fluidez imposible. Sus ojos brillaban como faroles húmedos, y su boca se entreabría, mostrando esos dientes irregulares y afilados. Cada movimiento era preciso, rápido y letal, como si flotara sobre el barro y la hierba sin tocar el suelo, desafiando la lógica y la física. Tropecé con una raíz y caí de bruces. La criatura no se movió demasiado, no necesitaba hacerlo. Con solo mirarme, la sensación de amenaza era suficiente para que me paralizara. Su canto se intensificó, y por un instante sentí un dolor agudo en los oídos, un eco interno que me hizo doblarme sobre mí mismo. No era música. Era un arma. Una especie de grito hipnótico que te paraliza mientras ella decide tu destino. Me levanté con esfuerzo, con barro en la cara, hojas pegadas a mi ropa, y corrí de nuevo. Mis pies chocaban con cada raíz, cada charco, y mis brazos cortaban el aire en un intento de mantener el equilibrio. A lo lejos, escuché un chapoteo. No era casual. Su movimiento entre el agua poco profunda del río cercano hacía olas que salpicaban hacia la orilla, y podía ver el reflejo de su cuerpo distorsionado en el agua turbia. Era imposible predecir hacia dónde se movería, y eso era lo que me aterrorizaba más, su precisión letal. El bosque parecía interminable. Cada sombra era un enemigo, cada árbol un obstáculo. Pero no me detuve. Mis piernas ardían, mis pulmones estaban a punto de estallar, pero algo dentro de mí se aferraba a la vida con desesperación. La criatura no me perseguía como un animal, parecía anticipar cada movimiento mío, calculando cada paso que daba, evaluando el momento exacto para atacar si cometía un error. Finalmente llegué a un claro cerca del río. La luna reflejaba en el agua, y por un instante pensé que había alcanzado seguridad. Pero su sombra apareció en el borde del agua, apenas visible, inclinándose, observándome. Su canto ahora era un susurro burlón, y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Era como si supiera que había sobrevivido hasta ahora por pura suerte, y que este encuentro aún no había terminado. Di un último impulso, saltando sobre troncos caídos y charcos, hasta que finalmente logré alcanzar la orilla más firme. Mis pulmones ardían, mis brazos estaban cansados, pero lo más importante, estaba vivo. Por ahora. Me giré una última vez y vi cómo la criatura se sumergía lentamente en el agua, dejando solo un pequeño remolino y un eco de su canto distorsionado. Sabía que había sobrevivido por puro milagro, y que nunca olvidaría aquella mirada, aquellos ojos, aquella sonrisa torcida que prometía que no era el final. Esa noche aprendí algo que ningún hombre debería experimentar: hay criaturas que no pertenecen a nuestro mundo, seres que acechan en la niebla, y un solo paso en su territorio puede cambiar tu vida para siempre. Logré salir del bosque, empapado, cubierto de barro y hojas, temblando como un niño. El corazón me latía con fuerza, cada respiración era un esfuerzo y cada paso me dolía en las piernas, pero sobre todo me dolía la cabeza, sobrecargada de adrenalina y terror.
Nunca olvidaré la sensación de mirar atrás y ver cómo la niebla parecía cerrar la entrada del bosque, como si la criatura hubiera reclamado su territorio y marcado la frontera de lo que yo podía atravesar con vida. Sentado finalmente en la orilla del río, con los pantalones pegados a mi piel y los brazos cubiertos de rasguños, comprendí algo que nunca habría creído posible: había sobrevivido, sí, pero no estaba seguro de haber escapado realmente. El canto, aquel sonido horrible e hipnótico, aún resonaba en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba, mezclado con el ruido del río, con el crujir de las ramas, como un eco que se negaba a desaparecer. Durante años, intenté explicarlo. Le conté a un par de amigos, pero la incredulidad era inmediata. Solo estabas cansado, tal vez bebiste demasiado, decían. Pero nadie podía entender la sensación de ser observado por algo que no solo es consciente, sino que disfruta tu miedo. De haber sido un hombre prudente, debería haberlo registrado como una experiencia inexplicable y seguir adelante, pero cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir esa mirada, fría y antigua, penetrando mi memoria. Lo que más me atormenta es la certeza de que no era un accidente, ni una criatura perdida en el río. La sirena, o como quiera que la llamemos, me estaba cazando, y quizá todavía lo haga. La forma en que controlaba la niebla, el agua y cada sombra en su territorio era aterradora. Entendí que los cuentos de sirenas y monstruos no son solo cuentos, en algún lugar.